Este script de R lo que vamos a ver es cómo se visualizan y al final de la clase esperamos ver un poquito de este paquetito de GT Summary para que podamos reportar de manera automatizada pues una tabla descriptiva. Entonces, para esta clase vamos a utilizar 5 paquetitos que, pues bueno, ya si han repasado un poquito las clases, pues yo creo que ya van a estar más familiarizados. readr te permite leer bases de datos en CSV. Haven es un paquetito que te permite leer bases en SPSS, en formato SAB. readxl te permite leer bases de datos en Excel. Entonces, para los fines de esta clase vamos a utilizar ese paquetito. Deployer, que es un paquetito para manipular variables de forma muy sintética. Y el tidyverse, que nos va a traer un chorro de herramientas igual para la manipulación de bases de datos. Entonces, no se les olvide que hay que restablecer el directorio de trabajo de acuerdo a donde ustedes en sus computadoras tengan guardadas las bases de datos. Entonces, acuérdense que la forma en la que nosotros lo hacemos es dándole aquí en sesión, buscar el directorio de trabajo, bueno, set working directory, y buscar el directorio. Entonces aquí hay que buscar la carpeta donde ustedes tengan su base de datos en Excel, SPSS, CSV, SSTata, etc. Y ya que tengan esa carpeta, le van a dar aquí en Open. Y ojo, hay que aquí copiar este código que nos puso aquí abajo la consola y sustituirlo o ponerlo al principio de mi script. Entonces ya corro esta línea de código. Entonces, para este ejemplo vamos a utilizar nuestra base ya bien conocida de Framingham. Entonces, no me voy a detener tanto en los detalles teóricos de pues, qué contiene Framingham, ni mucho menos cómo fue armada, solamente que vamos a trabajar esa base de datos. Entonces, vamos a utilizar la base de Framingham que está en formato Excel. Y este código que viene a partir de la línea 26 hacia abajo es la recodificación que ya hemos visto en clases pasadas, donde primero, igual como consejo y como recordatorio, les recomiendo que renombren o cambien el nombre de las variables siempre y cuando pues, ustedes no las puedan identificar de primera instancia. O sea, si ustedes quieren identificarlas pues, de acuerdo a como lo pusieron en el Excel, en SPSS, pues adelante, ¿no? Entonces, aquí con la función de, bueno, primero pues el vector de Framingham, o sea, el objeto que yo tengo donde está almacenada mi base de datos, yo aquí con la función de pipeline, esto es un pipeline para los que no nos acordamos, con la función de rename yo voy a cambiar el nombre de las variables que yo estoy deseando analizar, ¿no? El sexo masculino, bueno, el entre comillas sexo masculino, ahora va a ser igual a male. Con una coma separo pues todo el resto de las variables, ¿no? Edad va a ser igual a age, educación a education, tabaquismo-actual current smoker y así por el resto de las variables que yo quiera renombrar. Entonces, una manera que también es útil para ver si está jalando mi código es que mi nuevo vector, en este caso aquí yo le puse fram1, pues yo vea el nombre de las variables, o sea, vea pues ahora cómo se llaman. Sexo masculino, educación, tabaquismo actual, cigarrillos por día y así, ¿no? O sea, si yo veo que hay un cambio en mi base de datos, es probable que mi código haya corrido bien. Entonces, en mi línea 49, aquí yo lo que estoy haciendo es, vean cómo está codificada la edad. No, creo que fue los cigarrillos por día. Este ejemplo es el ilustrativo. Vean cómo están los cigarrillos por día. ¿Notan algo de diferente con cómo está la edad? Vean la edad. ¿Qué notan de diferente? Esta es una variable continua, al igual que el número de cigarrillos por día. ¿Qué ven de diferente? Hay letras. Exacto, hay letras, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo yo lo identifico? Porque tienen comillas. Si una variable en R la ven con comillas, es porque de seguro tiene un typo o un error de dedo o porque se les fue ahí una coma de más. O sea, chequen, ya sea en el Excel o en la fuente original, pues cómo está codificado. Y la forma en R para pues, eliminar todas esas impurezas es a través de la función asNumeric. Entonces lo que hace la función asNumeric es forzar que mi variable que tiene pues, alguna coma, algún punto de más o alguna letra, si se dan cuenta, ya me la transforma
en números, ¿no? El problema, bueno, o más bien aquí la interpretación es que me dice, ojo, introdujiste NAs por la fuerza o por coerción. Es decir, en alguna celda que tú codificaste, de seguro ahí hubo una letra. A mí no me importa qué letra fue, pero pues ya yo te la puse como que o fue un valor perdido, ¿no? Entonces, siempre chequen sus variables continuas antes de meterlas al R porque les puede pasar esto, ¿no? Bueno, entonces aquí yo lo que hago es cambiar el vector con el vector asNumeric, pues lo reescribo dentro de mi base original. Es decir, yo le asigno la función de asNumeric al objeto o a la variable que antes se llamaba así. O sea, lo sobrescribo ya con ese atributo. Entonces lo hago para los cigarrillos, la presión sistólica, diastólica, colesterol total, y vean, ahí me apareció que tengo NAs por coerción, o sea, lo cual quiere decir que hubo ahí un dedazo. Glucosa sérica, índice de masa corporal. Entonces hasta ahí, y si vuelvo a ver otra vez mi base de Framingham, pues ya estoy trabajando con números en general y ya tengo codificada mi variable con un nuevo nombre. Entonces aquí viene un poco lo que comentaba la doctora Nayeli sobre pues, cómo crear categorías a partir de una variable continua, ¿no? O sea, al final del día yo puedo crear variables categóricas a mi conveniencia, ¿no? Vamos a pensar que ahora la edad yo lo quiero dividir en dos grupos, aquellos que tienen más de 65 años y menos de 65 años, ¿no? Pero bien, yo lo pude haber hecho por pues, tercilas o por quintiles de edad o por edades de 20 años, etc., ¿no? Entonces aquí yo lo que hago es crear una nueva variable que se llama edad de 65, le pongo la función de null para que me abra ese espacio, o sea, para que yo cree una nueva variable de 0, y aquí el chiste es que de esta nueva variable, que yo le voy a llamar edad de 65 años, yo seleccione mis puntos de corte, es decir, yo seleccione pues aquí aquellos que tengan menos de 65 años, cumplan mi condición de 0, o sea, ellos van a tener una condición de 0 que yo ya sé que es una condición de no cumplir 65 años. Y aquellos que tengan más o mayor o igual a 65 años, pues tengan la condición de 1. Es decir, que sean aquellos que me interese para los que cumplan esa condición de estudio. Entonces aquí, vean, esto nada más es un repaso de lo que vimos la clase pasada. Ya tengo ceros y unos, es decir, los que sean ceros son los que tienen menos de 65 años y los que son unos, por ahí, pues ahora sí como el Waldo, ¿no? Búsquenlo, ahí, tienen 65 o más años. Y así yo lo puedo hacer por mis categorías de interés. Vamos a pensar que pues yo quiero crear mi condición de hipercolesterolemia, ¿no? Creo primero mi variable y después creo un punto de corte, o sea, a partir de mi variable continua que se llama colesterol total, ahí arriba, yo voy a seleccionar aquellos que tengan menos de 200 y así voy a definir mi condición de no hipercolesterolemia. Y aquellos que tengan más de 200, pues tengan hipercolesterolemia. Lo mismo lo puedo hacer para hiperglucemia, pues en este caso yo lo dividí en 100 y menos de 100, hipertensión arterial. Y aquí vimos algo interesante porque estamos combinando dos condiciones. O sea, si se acuerdan, la hipertensión arterial la define la presión arterial sistólica y diastólica, ¿no? Cualquiera de las dos. En R, ¿eso cómo se traduce? Pues vean, aquí yo tengo mi variable de presión sistólica y yo quiero que sea aquellas condiciones que sean más o igual a 140. Y si se dan cuenta, aquí hay un palito o pues un como icono de separación o de palito. Esta es la función que me dice, y aparte, esto sería como el símil de AND. O sea, aparte de que tengas a alguien de 140 de sistólica, quiero, o sea, anexo o añado a alguien que tenga, o la gente que tenga presión arterial diastólica mayor o igual a 90. Es decir, cubro, ¿se acuerdan de esos diagramas de Venn? O sea, como el conjunto de condiciones. Cubro a la gente que tenga más de 140 y aparte la gente que tenga más de 90 de presión sistólica, diastólica, perdón. Y aquí un pequeño truco. Como yo ya sé que esta es mi única categoría que me interesa, pues al resto, es decir, si yo veo mi variable,
Vean, aquí yo ya tengo marcado en 1 aquellos que tengan una presión sistólica o diastólica de más de 140 y 90 respectivamente. Y tengo puros NAs. Los NAs representan gente que no cubre mi condición. Entonces aquí yo lo que hago es, con mi función de ISNA, o sea, es una variable perdida, yo le digo, pues ahora pónmelas como 0, exacto, es un pequeño truco. Y ven, ceros y unos, ¿no? Entonces vean. Aquí, probablemente este es el caso que me comentó la doctora Sayas. Bueno, tengo mis categorías de IMC y yo las voy a crear a partir de mi índice de masa corporal. Estas son las mediciones de índice de masa corporal que yo tengo. Y me interesan 3 categorías: normopeso, sobrepeso y obesidad. Evidentemente yo puedo tener más categorías, o sea, puedo tener el estado de desnutrición, ¿no? Menos de 18.5, sobrepeso, obesidad grado 1, obesidad grado 2 y obesidad grado 3. ¿De qué depende? Una parte de la clasificación y de la simplicidad que yo utilice, pues ¿de qué depende en R? Pues de los puntos de corte que yo establezca, ¿no? Entonces aquí yo tengo mi índice de masa corporal, aquellos que tengan la condición de menos de 25, ¿no? Se dan cuenta que yo estoy agrupando a la gente con desnutrición y normopeso, o sea, estoy agrupando pues la cota hacia abajo hacia una sola categoría. Aquí, contrario a lo que pasa con la presión arterial sistólica y diastólica, estoy diciéndole a R, aparte de que tengo un índice de masa corporal mayor o igual a 25, selecciónamelo hasta la gente que tenga un índice de masa corporal menor a 30. O sea, aquellos que tengan entre 25 y 30, o sea, un intervalo, ¿no? Entonces aquí entraría el intervalo de la gente que tenga sobrepeso, ¿no? Y en mi tercera fila, en mi tercera condición, pues yo agrupo a la gente que tenga obesidad. Entonces, ¿cómo yo podría hacer para desglosar un poquito más las categorías de obesidad? Pues nada más le pongo un I, copio mi variable que yo quiero evaluar y le digo desde 30, o sea, a partir de 30, porque acuérdense que es mayor o igual, o sea, cumple el punto así 30 de manera exacta, hasta 35, ¿no? Que es la de obesidad grado 1. 35. Entonces esta va a ser mi categoría 3, que es obesidad grado 1. Entonces aquí lo copio hacia abajo y nada más cambio los puntos de corte de 35 hasta 40, ¿no? Sí es a 40, ¿verdad? Sí, no me acuerdo si era así. Y pues ya. Como ya llegué a mi cota superior, ahora sí, cumplo a los que tengan obesidad grado 3. Y si se dan cuenta aquí, pues ya nada más le cambio el número. Entonces es 1, 2, 3, aquí era 4 y 5. Listo. Y ya, tengo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Bueno, no me voy a adelantar porque de seguro alguien me diría, y bueno, ¿cómo sé que lo hice bien? ¿Cómo sé que codifiqué bien mis variables? Vamos a ver que la forma rápida es con la función de table, pero esa es una función que vamos a ver ahorita. Bueno, esto es nada más como para que vea, doctora, cómo se crean categorías a partir de variables continuas. Y por último, ya casi para empezar a ver lo de la parte de evaluación de variables categóricas, pues yo aquí le estoy asignando etiquetas. Con la función de factor le estoy diciendo, bueno, mi variable que es de ceros y unos, quiero que me la trates como una variable factor, que para no hacer el cuento largo, un factor, acuérdense que en R es lo mismo que una variable categórica, ¿no? Entonces yo lo voy a tratar como un factor en la cual con una coma yo especifico los niveles. O sea, ya sé que el sexo es una variable de tipo nominal, pero para fines de referencia yo le puedo especificar cuál es mi categoría de referencia, ¿no? O sea, 0 representan las mujeres y 1 los hombres, ¿no? Y conforme a esa referencia de niveles, yo le voy a especificar la etiqueta, ¿no? O sea, aquí yo la etiqueta se la puse de manera
a mi gusto, ¿no? O sea, bien pudo haber sido mujeres, hombres, ¿no? Entonces, aquí ya me lo pone en lugar de ceros y unos, aquellos que sean femeninos y masculinos. Y me lo pone en el orden que primero vayan las mujeres y después los hombres. Acuérdense que lo habitual es sobreescribirlo sobre esa misma variable para que no se dupliquen las variables. Lo mismo para educación, tabaquismo, uso de antihipertensivos, evento vascular cerebral, hipertensión, etc., ¿no? Bueno, entonces al final en la línea 110 les tuvo que haber aparecido algo como esta tablita, ¿no? La función de summary es muy potente porque me va a permitir evaluar las medidas de resumen de la variable de acuerdo a si es una variable continua o si es una variable categórica. Si yo quisiera ya empezar a reportar esto dentro de un reporte descriptivo, pues ya lo podría hacer. O sea, si vimos en la parte, la clase pasada, dijimos, bueno, ¿cómo hago un reporte descriptivo? Inserto primero mi tabla de 2 por n filas, ¿no? Entonces aquí le pongo variable, ¿no? Entonces, población de Framingham. Y entre paréntesis, reporto la n. Acuérdense que Framingham tiene una n de 4240. 4000 n igual a 4240. ¿Qué es lo que habitualmente hacemos en SPSS o cualquier programa descriptivo, no? Pues bueno, ya sé que quiero reportar pues, el sexo, ¿no? Entonces aquí reporto a las mujeres y pongo entre paréntesis pues, la medida que voy a estar entre paréntesis y a los hombres. Entonces, ¿qué hago si ya nada más me quedo en esto? Pues bueno, ya recodifiqué muy bien mi base. Ay, algo pasó ahí, como que... ya es que se volvió a reescribir. En un segundito, un problema técnico. ¿Qué pasa aquí? Pues que yo ya puedo empezar a reportar pues, la frecuencia de mujeres y hombres, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo intuitivo? Bueno, ya sé usar R, ¿no? Pues qué padre, ¿no? Pero ahora pues me quedo con las mismas técnicas que aprendí de SPSS. Entonces aquí pues ya, digo, tengo 2420. Entonces 2420. Y tengo hombres, 1820. Y pues ya, saco el porcentaje con mi calculadora, ¿no? O si me lo puede calcular R, pues nada más lo copio y lo pego. Entonces esta técnica es arcaica y para fines prácticos se presta a que si no lo copié bien ese día, pues ya tengo que rehacerlo. O si se cambia la base de datos, pues ya valió todo, ¿no? Entonces, el primer paso para hacer un buen reporte descriptivo en R es tener una buena depuración de mi base de datos, ¿no? Ahora, en esta clase vamos a ver dos cosas adicionales. Primero, ver cómo se pueden visualizar las variables categóricas en R y al final espero que nos dé tiempo de ver cómo se reportan dentro de un reporte descriptivo automatizado. Una pregunta, ¿esta herramienta nos serviría como para ver si variables son números perdidos? Ya sabes, como el NA, ahí me arrojaría, ¿no? Sí, NA, ¿no? ve, la educación, ¿ve? Tienes 105 valores perdidos de educación. Cigarrillos por día. Bueno, creo que está acá, ¿no? Cigarrillos perdidos. Cigarrillos por día, perdón. Bueno, entonces ahora sí, vamos a limpiar tantito mi consola para que veamos con detalle. Entonces, datos categóricos. ¿Cuál es la función más importante para ver datos categóricos en R? La función de table. Y por eso inició la presentación con la variable de tablas descriptivas o el concepto de tablas descriptivas. Porque la función de table me va a permitir visualizar la frecuencia y si yo quiero también visualizar la proporción. Entonces, mi función de table, si yo le pongo table, me va a aparecer la función acá. Yo puedo primero poner mi vector que contenga mi base de datos, ¿no? Ahí yo ya tengo mi vector que tiene, si quieren lo pongo más abajito. Ahí yo ya tengo mi vector que tiene mi base ya depurada, ¿no? Le voy a poner un signo de pesos para que me muestre las variables. Yo quiero describir al sexo masculino.
Entonces vean, con la función de table yo ya puedo ver la frecuencia de hombres y de mujeres, ¿no? O sea, yo puedo ver lo mismo que me arrojó mi función de summary, pero que adicionalmente me va a arrojar esto. Vamos a pensar el de la educación. Si se acuerdan, vimos que la educación tenía valores perdidos. Vean, tengo este número en primaria, secundaria, preparatoria, universidad y posgrado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si yo nada más me voy con esta función de table, no me va a mostrar los valores perdidos. Tengo que forzarlo a que me muestre los valores perdidos en caso de que exista. Entonces aquí con una coma le voy a poner la subfunción de useNav. Y entre paréntesis, perdón, entre corchetes, la función de always. Y vean, lo mismo que nos mostró la función de summary, aquí ya me lo muestra. Tengo mi descripción o mi frecuencia de cada una de las condiciones de educación, pero ahora me muestran 105 valores perdidos. Entonces yo les recomiendo que siempre le añadan la función de useNav always para que muestren valores perdidos en sus variables categóricas. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo quiero, en lugar de la frecuencia, que nos muestre la proporción? Sí, sería la proporción, perdón. Entonces, vean, voy a copiar este codiguito. Este codiguito ya lo tengo, el de table, para evaluar la educación. Hay una función que se llama prop.table. La función de prop.table me va a permitir evaluar la proporción, ¿ok? Entonces, yo lo que hice aquí fue copiar todo lo que ya había hecho de mi tabla, o bueno, mi función de tabla, lo metí dentro de mi función de prop.table. Y esto es la división de la frecuencia absoluta que hubo de cada condición entre la n que compone mi base de datos de Framingham, o sea, mi proporción absoluta. Entonces, aquí yo tengo mi primaria, mi proporción de primaria, preparatoria, universidad y posgrado. Se ve rara, ¿no? ¿Qué notan de diferente? ¿O por qué eso como que lo verían raro? O sea, dice 0.40, 0.29, 0.16. ¿Qué le falta? Exacto. Entonces al final, si lo multiplico por 100, nos dará el porcentaje absoluto. Entonces vean. 40, 29, 16%, 11% y 2.47. Ahí yo les puse, ¿qué pasa si nos ponemos el 100? Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué puse ahí porcentaje relativo? ¿Qué pasa si yo quito el useNav? Vamos a compararlo. Vamos a ver primero el porcentaje considerando a los valores perdidos, 2.47, ¿no? ¿Ven cómo cambia? O sea, cuando yo quito y pongo los valores perdidos, vean, cuando yo considero los valores perdidos, aquí en la primera sección, vean, el porcentaje de primaria y secundaria es menor a que si yo no considero los valores perdidos. Entonces, en realidad es una proporción relativa a los valores completos, ¿no? Entonces, aquí hay dos escenarios: que yo considere a los valores perdidos dentro de mi estimación para calcular la proporción absoluta, o esos valores perdidos los quite. Y eso implicaría quitar a esa gente que tenga valores perdidos, lo cual, cuando tengo poca n, pues no necesariamente es una buena estrategia. Lo que habitualmente se hace es reconocer pues que esa es una condición extra, o sea que la condición NA son valores perdidos, o sea es gente que no tiene pues esa información disponible, y reportarla dentro de mi reporte descriptivo, ¿no? Entonces, bueno, si lo multiplicamos por 100 nos dará el porcentaje relativo, pero en función de los valores completos. Entonces, ¿qué pasa si tenemos datos perdidos? Pues aquí yo ya lo que les dije. Como el de la educación. Ahí yo tengo 105, si yo lo multiplico por 100, pues me va a dar un porcentaje diferente, y si yo le quito los valores perdidos, me va a considerar otra proporción. Entonces,
Este punto creo que ya me adelanté, sin querer queriendo, pero pues sepan que en su reporte descriptivo sí consideren una categoría extra para valores perdidos en caso de que tengan una variable categórica que no pudieron evaluar esa condición. Pueden ponerle se desconoce, no se evaluó, datos perdidos, etcétera, ¿no? Pero considérenlo como una categoría extra dentro de su medición. Es decir, aquí la educación tendría 5 categorías: primaria y secundaria, preparatoria, universidad y posgrado y valores perdidos, ¿no? Bueno, aquí, línea 142. ¿Qué pasa si yo quisiera, y esto ya es un truco de R que, pues digo, en caso de que a ustedes les interese, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo quiero excluir a una categoría de interés? Vamos a pensar que yo quiero contabilizar dentro de mi variable de educación a todos menos a los de posgrado. Bien, aquí ya estoy contabilizando pues, la frecuencia de todas las categorías de educación menos a la de posgrado. Aquí no me la contabilizo. Eso es en caso de que quieran excluirlo, ¿no? Pues que eso para fines prácticos, pues en algunos contextos se utiliza. Bueno, ¿qué pasa si yo dentro de aquí, esta es mi proporción, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero seleccionar una proporción en específico, ¿no? O sea, si no me basta nada más con verlo visualmente, ¿qué pasa si yo quiero quedarme únicamente con la proporción de primaria y secundaria? Aquí lo que hice fue añadir una subfunción que me permite seleccionar al primer elemento. Entonces selecciono a mi primer elemento, a mi segundo elemento, mi tercer elemento, mi cuarto elemento y mi quinto elemento, que son los valores perdidos, ¿no? O sea, mi quinta condición que tengo que considerar. Pero también se lo puedo seleccionar en función de mi etiqueta que yo escogí. Pero bueno, esto es en caso de que pues, quieran seleccionar una proporción en específico, ¿no? ¿Qué más? Bueno, creo que de aquí ya no hay ningún punto que aclarar. ¿Alguna duda o pregunta en este punto? Ok, ya casi acabamos. Nos queda la evaluación de tablas de contingencia, que eso es lo más importante que quiero que se lleven de esta clase. Entonces vean, ¿qué dijimos que era una tabla de contingencia? Pues la agrupación de una variable en una fila y una variable en otra columna, ¿no? Que a algunos autores lo conocen como una relación bivariada, pero bueno, yo no estoy tan de acuerdo en eso. Entonces, una tablita de contingencia, aquí yo la estoy haciendo para la primaria y el sexo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dictamina en R la tabla de contingencia o el orden de la tabla de contingencia? Porque si se dan cuenta aquí, yo puse primero el sexo y como segunda variable la educación. En R, si tú le pides primero una variable, te va a visualizar la fila. O sea, la primera variable que tú pongas va a ser tu fila de agrupación. Y tu segunda variable que tú pongas va a ser tu columna de agrupación. Entonces aquí estoy evaluando las frecuencias de mi educación por sexo, ¿no? Y dijimos que esta es mi variable de interés, en caso de que aplicara, ¿no? Yo lo puedo invertir, o sea, yo puedo poner primero la educación y después el sexo. O sea, se ve, o sea, es la misma información, pero reestructurada de diferente manera. Es decir, aquí tengo mi educación como mi variable de agrupación de interés y aquí el sexo como mi variable de agrupación de interés, ¿no? Sería la dependiente, ¿no? Exacto. Va a depender mucho de qué es lo que te interese analizar, ¿no? Entonces, como consejo, primero poner la variable de evaluación y después la variable de agrupación o la variable dependiente, ¿no? Entonces, esto les va a servir muchísimo para cuando quieran hacer extrapolaciones o inferencias. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo quiero saber el porcentaje absoluto o el porcentaje relativo en función de ya sea mi columna o mi fila? Entonces, basta con que yo copie esta función de table que ya tiene mis variables de interés y le ponga prop.table y lo meta ahí adentro. Pero ¿qué pasa? No nada más basta eso, porque ahí ya me muestra la proporción, pero la proporción de todas las celdas. Si dan cuenta, si suman 22 más 18 más 18 más 11 más 11 más punto 5 más punto esto, les va a dar el 100%. O sea, me va a dar la proporción de acuerdo a cada celda o la frecuencia de cada celda, ¿no?
yo le tengo que especificar a R en cómo quiero que se agrupe mi proporción. Entonces aquí es tan sencillo como poner mi función de prop table, añadirle una coma, y hay de dos formas, que yo le ponga un 1 o yo le pongo un 2. Entonces vamos a ver qué pasa si yo le pongo un coma 1. Bueno, si quieren, para hacerlo más sencillo de interpretar, lo voy a multiplicar por 100. ¿Sí vieron esta forma de cómo multiplicarlo con 100? O sea, solamente le puse como asterisco para que le dé a entender que me lo va a multiplicar y le voy a multiplicar por 100. Entonces, vean. Aquí yo estoy agrupando la educación por sexo, ¿no? Y en la primera ejemplo, el porcentaje está en función de mi primera variable, es decir, está en función de mis filas. Entonces aquí, si se dan cuenta, si yo sumo 54.8 más 45.17 me va a dar el 100%, pero esto va a estar en función de mis filas, es decir, de mi primaria, el porcentaje en función de mi preparatoria, el porcentaje en función de mi universidad, el porcentaje en función del posgrado. Y aquí va a ser al revés, voy a tener mi proporción en función de mis columnas, o sea, de mi segunda variable, del sexo masculino. Entonces aquí pueden ver que el porcentaje, si yo lo sumo, me va a dar 100% para el grupo de las mujeres y el grupo de los hombres, ¿no? Entonces aquí creo que ya podemos hacer un poco de comparaciones. Entonces... No entendí muy bien. Solo me dice si el análisis o la proporción va a ser entre columnas y filas. Ajá, exacto. Entonces aquí, yo les recomiendo que siempre le pongan un coma 2, porque ustedes ya saben que la segunda variable va a ser su variable de agrupación, ¿no? Entonces aquí ya se pueden hacer algunas interpretaciones interesantes, ¿no? Si yo te preguntara, Rodrigo, dentro del grupo de las mujeres, ¿cuál fue la categoría de educación que más predominó? La universidad. ¿La universidad? No estoy viendo la Si quieres, te la borro y te la repito para que no haya ya, ahora sí. Va de nuez. ¿Cuál es la categoría de...? Y ahí el reto de por qué es importante visualizarla por columnas y no por filas. A ver, otra vez. primaria. Ajá, primaria, ¿no? Las mujeres tienden a tener mayor educación primaria que los hombres, ¿no? Si lo comparas ahora en el grupo de los hombres. Los hombres, ¿cuál fue la categoría de educación más frecuente? Sí, en el grupo de los hombres, ¿cuál fue la categoría de educación más frecuente o más prevalente? Primaria y secundaria, ¿no? Entonces ahí mi interpretación estuvo incorrecta. Los hombres tendieron a tener categorías de educación primaria más grandes que las mujeres, ¿no? Pero ¿qué pasa conforme más avanzo hacia abajo las categorías? Ahora, ¿cuál fue la categoría menos frecuente en el grupo de las mujeres, doctora? Posgrado, ¿no? Y en el grupo de los hombres pareciera que pues, también es más bajito, pero no tanto, ¿no? Entonces aquí yo ya puedo hacer comparaciones, ¿no? O sea, se dan cuenta, la proporción de mujeres que tuvo posgrado fue menor que la proporción de hombres que tuvo posgrado en este estudio. Lo cual pareciera que pues hay una diferencia de educación entre sexos, ¿no? Pero bueno, esto dijeran, ¿es relevante para la investigación clínica hacerlo? Pues depende de la enfermedad de estudio. Aquí vamos acuérdense que la base de Framingham tiene una variable muy interesante que se llama falla cardíaca. El paciente desarrolló falla cardíaca a 10 años, que si se acuerdan al principio de este bloque, vimos que era nuestra variable de desenlace o mi variable de interés. Entonces, vamos a cambiarlo para sexo y después para educación. Ahora sí. Doctor, si quiere interpretar esa tablita. Aquí en el grupo de ¿es su izquierda o derecha? Bueno, ¿no? Bueno, aquí a su izquierda está el grupo sin falla cardíaca. Y aquí a la derecha está el grupo de la falla cardíaca incidente. ¿Qué nos podría decir al respecto del sexo?
las mujeres tienen mayor probabilidad de presentar falla cardíaca que los hombres. Ajá, ¿por qué? ¿No? 58% sin falla con los hombres de 41%. Ajá. O sea, ¿menor o mayor? Mayor. ¿Seguro? No, menor. Menor, exacto, ¿no? Entonces, acordémonos que nuestra comparación va a estar en función de mi columna. Entonces, dentro de mi grupo con falla cardíaca incidente, la mayor proporción va a ser una población masculina, ¿no? Mientras que en el grupo sin falla cardíaca, la misma categoría o la misma evaluación va a tener una menor proporción. Es decir, que pareciera que hay una mayor proporción de hombres en el grupo de falla cardíaca que en el grupo de sin falla cardíaca, ¿no? Ahora vamos a verlo con un ejemplo un poco más, tal vez, exacerbado, ¿no? Ahora este es hipertensión. Ahora sí, cambia un poquito como la visualización, ¿no? Ahora sí, doctor. Aquí es una tabla en comparación de pacientes sin falla. ¿Cómo? ¿Es una tabla? Ajá, es otra vez una tabla, ajá, pero si gusta interpretarla en función de las columnas. De las columnas. Ajá. Sin falla y falla incidente, ¿no? Ajá. Pacientes sin hipertensión arterial y el antecedente de ser hipertenso. Exacto, ¿no? Entonces, los pacientes con antecedentes de hipertensión arterial sistémica tienen una probabilidad más alta de presentar falla cardíaca. Incidente, ¿no? Incidente, exacto, ¿no? Incidente. Exacto. Acuérdense que la comparación siempre va a estar en función de sus dos categorías de interés. Entonces, en el grupo de la falla cardíaca incidente tienen una mayor proporción de hipertensos que en la categoría sin falla cardíaca incidente. Por lo tanto, la hipertensión arterial incidente es más frecuente en los pacientes con falla cardíaca incidente que sin la falla cardíaca incidente, ¿no? Y bueno, esta es la base para hacer medidas de asociación y los famosos hazard, odds radio, risk radio, etcétera, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces si le añadimos un 100% como lo hicimos anteriormente, pues podemos ver los porcentajes en función de las columnas y de las filas, ¿no? Entonces la interpretación, acuérdense que es diferente, siempre acuérdense de eso, es diferente dependiendo de si la proporción va en filas o en columnas. O sea, en realidad esta forma de hacer la distribución de la tabla va en relación a lo que tú quieres demostrar. Exacto. Una patología, ¿no? Exacto. Como justo lo que nos dice la recomendación en columna, creo que nos pasa, bueno, por lo menos a mí me facilita un poco más hacer la comparación a que si lo veo en filas como que un poquito me... Exacto. Vamos. Pero, ¿cuál sería la utilidad, por ejemplo, de hacerlo en filas? O sea, solamente la parte esquemática y como la interpretación de ese dato. Exacto. La interpretación por filas, la verdad es que en tablas descriptivas no es muy habitual. O sea, de hecho, yo les recomiendo que no lo hagan de manera sistemática, ¿no? ¿Qué caso sí tiene mayor interpretación? Más que nada cuando uno quiere ver si hay un grupo desbalanceado. Vamos a hacerlo así. Va. Entonces dijimos, esta es la proporción en función de las filas, ¿no? O sea, la proporción está en función de la gente sin hipertensión y con hipertensión. O sea, el 100% va a estar aquí, ¿no? Si suman esto y va a dar 100. ¿Se dan cuenta? Si lo comparan ahora, pues pareciera que la gente que no tiene falla cardíaca, si seguimos esta misma analogía, pues pareciera que se agrupa más en la gente que no tiene hipertensión arterial, dando la falsa sensación de que pues, el no tener hipertensión arterial, exacto, te provoca, te condiciona a no tener falla cardíaca, ¿no? Entonces, la interpretación por filas se tiene que utilizar siempre y cuando se quiere ver un desbalanceo. Por ejemplo, si yo quiero ver la comparación en estos dos, está bien, pero entre columnas, pues tienen que estar habitualmente bien proporcionados, ¿no? O sea, que las dos proporciones entre estas dos filas tengan a ser similares. Pero eso ya es como un punto que no se utiliza de manera sistemática al momento de generar tablas descriptivas.
Entonces, para fines prácticos, la interpretación por filas casi no se utiliza y yo se los recomiendo que no lo hagan de primera instancia. Bueno, entonces, si quisiéramos interpretar de todos modos esto, la gente que tuvo hipertensión arterial tuvo una menor frecuencia de falla cardíaca que la gente que no tuvo hipertensión arterial. Por lo tanto, el hecho de tener falla cardíaca es más probable, el hecho de no tener falla cardíaca es más probable si no tienes hipertensión arterial que si tienes el antecedente de hipertensión arterial. Que insisto, se vuelve más complicada la interpretación, ¿no? Bueno, bueno, ¿y qué pasa si yo quiero estratificar por una tercera variable? Entonces, aquí yo estoy viendo la función de table y yo quiero evaluar primero mi variable de educación, después mi variable de sexo. Pero ¿qué pasa si yo la quiero estratificar, el famoso estratificado, ¿no? O sea, que yo quiero verlo en función de la gente que tiene y no tiene una condición, es decir, ver una estratificación por grupos, ¿no? Si quieren les quito el use now always para que sea un poco más visual el ejemplo. Entonces, menos de 65 años y más de 65 años. Estoy haciendo una estratificación, ¿no? O sea, estoy viendo la misma tabla que yo tenía anteriormente, ahora en el grupo de menos de 65 años y ahora en el grupo de más de 65 años. Pero dijimos, ver frecuencias es difícil, ¿no? Lo que habitualmente se hace es proporciones. Pero dijeron, bueno, ¿y cómo le hago para ver las proporciones en función de los grupos? Bien. Aquí es lo mismo, pero si se dan cuenta las proporciones van a estar raras porque dijeran, bueno, ¿esto suma el 100 dentro de esta tabla? No, o sea, es la proporción de todas las condiciones, o sea, si ustedes suman cada una de estas celdas les va a dar el 100%, pero yo no quiero eso, yo quiero que mi proporción esté en función de mi columna o de mi fila por grupo, ¿no? Entonces, la forma en la que se hace en R es añadir un comando que es el comando de concatenar, paréntesis, y le pongo 3,2. Es decir, que mi proporción esté en función de mi tercera variable y por columna. Y ahora sí. Ya tengo mi comparación de la educación por sexo estratificada por el grupo de menos de 65 años y más de 65 años. Muy avanzado. Sí. O sea, el primer número de la C es la variable. De estratificación, exacto. Y el segundo es cómo lo quiero por columnas. Exacto. Por fila o columna, exacto. Y pues aquí pues la misma interpretación, ¿no? En el grupo de los hombres pareciera que es más frecuente la proporción de gente con primaria y secundaria, y esto pues pareciera que se mantiene, excepto que los hombres tienen una mayor frecuencia o porcentaje de posgrado que las mujeres, ¿no? Y se replica el patrón en los de más de 75 años. ¿Qué pasó? Cuando pones 3,2 es en relación a los hombres por columna. Ajá. ¿Sí, verdad? Ajá, exacto. Entonces aquí la proporción estratificada está en función de las columnas, ¿no? Entre sexos. Bueno. ¿Para qué nos sirven las estratificaciones? Y eso ya es algo que se ve en estadística intermedia y un poco de avanzada, para ver interacciones. ¿Qué es una interacción a grosso modo? Una interacción es ver cómo se cambia el efecto en función de una tercera variable o una segunda variable de agrupación. Si yo veo que aquí, por ejemplo, ven un patrón, ¿no? O sea, que los hombres tienden a tener mayor educación de posgrado que las mujeres, ¿no? O sea, ese es el patrón que ya hemos visto anteriormente. O sea, los hombres tienen más posgrado que las mujeres. Igual, en la gente de más de 65 años vemos el mismo patrón. De manera inicial, si ven un cambio de patrón al momento de estratificar una condición, eso ya podría ser indicio de que están viendo una interacción. O sea, un cambio en el patrón esperado para una condición añadida, ¿no? Eso no es parte de este curso, pero sepan que existe el término de interacción y que les sirve
o les puede ayudar a ver si hay algún cambio de efecto asociado a una tercera variable. ¿Va? ¿Qué sería la tercera variable de la edad? Pues como... ¿Hay un cambio de variación con respecto a la edad? No, aquí como no lo hay como tal, o sea, los hombres en la categoría de más de 65 años siguen teniendo pues mayor educación posgrado que las mujeres, pues no hay ningún cambio del patrón esperado, ¿no? O sea, si hay un cambio de patrón al momento de cambiar... Se sigue manteniendo la relación del grado académico mayores de 65 y menos de 65. Exacto, No hay variación. exacto, no hay variación. Entonces ahí no habría una interacción. Pero bueno, esto es para que vean la utilidad de las tablas estratificadas, ¿no? Tengo una duda, no sé si me sabe mucho este tema. Esto no entiendo mucho, es como determinar como edad más de 65 años más otra condición. Pero ¿cómo determino? O, por ejemplo, si quiero determinar un número de pacientes con disfunción del ventrículo derecho, Ajá. TAPS menor de 14 o S menor de 9,5 o acompañamiento. O sea, crear una condición que considere ifs, ¿no? Ok. Vamos a pensar que yo quiero seleccionar a las mujeres con educación posgrado, ¿no? O sea, como una condición dentro de una condición, ¿no? Entonces, esto, pues bueno, ya es un poquito más avanzado, pero vamos a ver, mujeres posgrado, ¿no? Entonces agarro y ¿quiénes van a comprender mi condición de mujeres posgrado? Pues primero a las mujeres, bueno, el sexo masculino, aquellos que cumplan con la condición de femenino, ¿no? Y aparte cumplan con la condición de educación igual a posgrado, ¿no? Y eso les voy a poner el 1. ¿Y ve? O sea, te va a seleccionar a las mujeres con posgrado, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero tener una tercera condición? O sea, mujeres con posgrado y que sean menores de 65 años, ¿no? Igual un I. Agarro y le digo edad de 65 que sea igual a menor de 65 años. Y así, selecciono a las mujeres con posgrado con menos de 65 años, ¿no? Y te digo, esto se puede volver tan crazy como tú quieras, ¿no? O sea, dependiendo como de tu variable de estudio. Bueno, eso fue para responder tu duda en concreto, Rodrigo, no necesariamente es parte de la clase. Bueno,